Están un poco más adelante las sillas hoy, ¿vieron? Así todos pueden recibir la saliva. Y no solamente acá la hermana Ana. Con paraguas, sí. Un piloto. Hechos capítulo 15. Ya habíamos visto la primera mitad del capítulo. Habíamos visto del versículo 1 y solamente pasamos por encima el 19 al 21, solo mencionamos. Pero hoy vamos a arrancar desde el 19. Vamos a volver a repasar esos tres que habíamos quedado en repasar. Hechos 15. Vamos a ir desde el 19 en adelante. Apaguen sus celulares, aprovechen. El Señor te quiere hablar. Va a ser por la escritura, no por celular. Una iglesia firmada en la gracia es el título de hoy. Podríamos haberlo titulado también resolución de conflictos por la gracia. Pero bueno, una iglesia firmada en la gracia de Dios. Hace un par de domingos atrás que arrancamos a estudiar en el libro de los Hechos, entonces no voy a repasarlo todo, solamente voy a dar la idea general. No sé si recuerdan, Pablo y Bernabé habían terminado su primer viaje misionero, habían regresado a su iglesia enviadora que se llama, bueno, la ciudad de Antioquía. Y bueno, estuvieron por un tiempo ahí, se encontraron con un problema doctrinal. ¿Qué había pasado cuando volvieron? ¿Qué problema doctrinal encontraron en Antioquía? Sí, querían judaizar, exactamente. Habían venido algunos desde Jerusalén, habían venido hermanos, eran creyentes, eran judíos que se habían convertido, o sea, eran hijos de Dios, hermanos en la fe, que se habían convertido, pero querían agregar obras a la fe, de tal manera que estaban, bueno, corrompiendo el evangelio. Las obras de la ley en realidad, porque ellos como judíos entendían que la ley había sido dada por Dios, se habían criado cumpliendo la ley ritual, lo habían aprendido así, era parte de su cultura, de su crianza, de su costumbre, pero ahora al ver que hermanos gentiles se estaban también convirtiendo, entonces decían, bueno, está bien que todos creamos en Jesús, pero ahora que son salvos, ustedes tienen que convertirse al judaísmo. Y eso, con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, los varones tenían que circuncidarse, participar de todos los rituales, empezar a celebrar las fiestas anuales y todo eso, ¿no? Entonces se reúnen, bueno, se produce un conflicto ahí en la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé, por supuesto, Pablo llamado a predicar el evangelio a los gentiles. A pesar de ser él judío, él es fariseo y celoso de la ley en su pasado, él entiende bien claro que para los gentiles no hay necesidad de la ley ritual. Apóstol a los gentiles, se para firme junto con Bernabé y algunos otros hermanos en la iglesia de Antioquía y dice no, y corrige o define de forma definitiva, por así decirlo, este asunto doctrinal que yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo controversial, y es qué se necesita para ser salvo. Y habíamos definido, dimos esa respuesta, era el título de la predicación pasada. ¿Cuál era? Solo Cristo y nada más. ¿Se acuerdan? Solo Cristo y nada más. No hace falta otra cosa para ser salvo. Pero ¿qué pasa? Que los judaizantes, al querer agregarle obras a la fe, llegaron con un buen punto. Tenemos que entender
quizás si llega una persona, quizás si en este momento llegara un judaizante a nuestra iglesia, y nosotros somos una iglesia neotestamentaria ya en este tiempo de la historia, donde este asunto está recontra definido, lo definieron los apóstoles aquí, dieron su postura definitiva sobre la salvación por gracia, y quizás no nos movería los cimientos de la fe a nosotros si llegara hoy un judaizante. Pero entendamos a la iglesia de Antioquía como una iglesia nueva, una iglesia que tenía poco tiempo de existencia. Era muy nuevo todo esto de un único grupo uniéndose, esto de judíos y gentiles congregándose en un mismo lugar, siendo un mismo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, un poco les movió los cimientos de la fe, les pegó una zarandeada a la iglesia de Antioquía. Entonces, los judíos realmente habían inquietado a la iglesia con esto de promover las prácticas del judaísmo. Quiero que piensen en eso, que la iglesia, esa diferencia doctrinal que era importante, porque es la doctrina de la salvación, es fundamental, había generado inquietud a la iglesia de Antioquía y había producido dudas en algunos corazones. Entonces algunos hermanos habían empezado a dudar, pero tiene mucho sentido, porque si Jesús era judío y vino y el Señor lo mandó y nació en medio del pueblo judío, y la ley, está bien, fue dada en el pasado, pero fue dada por Dios, y la ley es buena, ¿no? Entonces, si te pones a pensar, muchos pudieron llegar a dudar, che, ¿será verdad? Y tal vez tenemos que circuncidarnos. Y otros capaz no querían saber nada y estaban parados sobre la gracia. Y bueno, la cosa es que produjo dudas en algunos corazones, como un poco desestabilizó el bienestar de la iglesia de Antioquía. Y ahora, los apóstoles se juntaron, entonces recuerdan que habían viajado Bernabé y Pablo a Jerusalén. No tomaron una decisión ellos, sino que consideraron todavía en ese tiempo estaban los apóstoles con vida, entonces qué mejor que ir y consultarle a los apóstoles, ¿no? Que estaban en Jerusalén. Entonces Pablo y Bernabé con algunos otros hombres de Antioquía viajan hasta Jerusalén, pasan un tiempo ahí en Jerusalén y se reúnen, hacen una especie de concilio donde participan los apóstoles. Acuérdense que ya Judas había muerto y estaba Matías, Jacobo también había muerto y estaba el otro Jacobo ahora, que es un personaje importante para la iglesia, que es el medio hermano de Jesús. Ahora vamos a hablar un poco más sobre él, porque él es el que habla ahora a continuación. Entonces se reúnen todos los apóstoles con los ancianos de la iglesia, con Pablo y Bernabé y los ancianos de la iglesia de Antioquía, y discuten este tema y llegan a un acuerdo, y es solo Cristo y nada más para la salvación, ¿no? Y ellos lo determinan ahí y y ya no hay por qué discutirlo más, ¿no? Entonces es una discusión que ya no debería darse, pero lamentablemente todavía hay controversia respecto a ese tema, o todavía se le quiere agregar, sea obra, sea bautismo, sea lo que sea. Sabemos que la salvación es solo por fe. ¿Me siguen hasta acá? El tema ahora ya está definido, ¿sí? Problema doctrinal, punto doctrinal definido. El tema es ahora que si bien la doctrina, los apóstoles afirmaron la base doctrinal, pero podríamos decir que ese error doctrinal que entró como que fue un embate a los cimientos un poco de la fe de la iglesia de Antioquía, que necesitaba volver a afirmarse o a recuperar estabilidad, porque la gracia no es solo una doctrina, sino que es la forma en la que vivimos los creyentes, ¿no? Vivimos bajo la gracia y por la gracia. Entonces la iglesia, insisto con esto, necesitaba recuperar estabilidad. Y un poco pasa, ¿no? Cuando por diferentes razones Satanás de alguna manera ataca, golpea a la iglesia,
nos recuperamos, establecemos bases doctrinales, pero a veces pasa un tiempo hasta que necesitamos recuperar la estabilidad nuevamente, ¿no? Y un poco en esa condición estaba la iglesia de Antioquía, recuperando estabilidad. ¿Entienden? Entonces, para afirmar la iglesia, para que se vuelva a parar firme sobre la gracia, que es la doctrina que había sido atacada, por eso el título de hoy, una iglesia firmada en la gracia. Ahora, lo que el texto de hoy nos muestra es que la gracia no solo salva, como doctrina fundamental para nuestra salvación, somos salvos por la gracia de Dios, por la completa obra de Cristo y por su soberana decisión, y la gracia salva, pero también, como vivimos por gracia, la gracia organiza, reorganiza, la gracia guía y la gracia sostiene la vida de la iglesia, ¿me entienden? La vida comunitaria. Entonces, en esta iglesia que necesita recuperar o afirmarse nuevamente sobre la gracia, hoy vamos a ver tres acciones que la iglesia de Antioquía tomó para afirmarse sobre la gracia. Tres acciones que la iglesia de Antioquía tomó para afirmarse sobre la gracia. La primera, voy a tratar de ser bien claro con los puntos por los chicos que están tomando sus apuntes. La primera de las tres acciones es que una iglesia afirmada en la gracia aprende a vivir con sensibilidad espiritual. Una iglesia afirmada en la gracia aprende a vivir con sensibilidad espiritual. Eso es lo que les tocaba ahora, ser sensibles espiritualmente para poder afirmarse en la gracia. Vamos a leer versículos 19 al 21. Dice, aquí está hablando, quiero poner un poquito de contexto, está hablando Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hagamos una pausa en esos tres versículos. ¿Por qué digo que se está animando a la iglesia a que viva con sensibilidad espiritual? Porque como dije al principio, esto de la convivencia de gentiles y judíos era en aquel tiempo relativamente nuevo, ¿entienden? Estaban aprendiendo a hacer iglesia, las epístolas estaban en proceso de escribirse. Entonces nosotros tenemos un montón de instrucciones claras, podemos ir a las epístolas, leer, sabemos cómo una iglesia tiene que conducirse, pero en ese tiempo estaban aprendiendo, era todo muy nuevo. Entonces esto de gentiles y judíos juntándose en un mismo cuerpo y conviviendo, siendo tan diferentes, tenían que aprender a ser sensibles con las diferencias, sobre todo culturales, que tenían de un lado y del otro, porque eran re diferentes. Pero el Señor estaba ahora derribando esa pared que los dividía y haciendo un solo cuerpo. Entonces, si se acuerdan en los versículos anteriores, Santiago, Jacobo, acababa de hacer una exposición de cómo las Escrituras ya habían anticipado en el Antiguo Testamento que los gentiles iban a ser pueblo de Dios, cómo las Escrituras mostraban que podían ser los gentiles pueblo de Dios sin judaizarse, que no era necesario judaizarlos, ni circuncidarlos, ni que pasaran por ningún rito, solo por la fe. Y acá, hermanos, creo que la mayoría de los historiadores concuerdan aquí, si bien todavía los apóstoles estaban en vida, el apóstol Pedro todavía estaba allí en Jerusalén, pero la Biblia parece mostrarnos, y los historiadores confirman también, que para este momento, aparentemente Santiago, Jacobo, había llegado a ser el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, ¿sí? A pesar de que quizá no era uno de los 12 apóstoles, pero había llegado a ser el pastor principal. Entonces, con cierta autoridad, se para, después de todo el debate y que Pedro había hablado, había contado su testimonio de cómo el Señor
lo llevó hasta Cornelio, centurión romano, y cómo el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio con toda su familia, y que Cornelio no se circuncidó y que ninguno de esos romanos habían sido judaizados de alguna manera, no eran necesarios. Entonces hubo diferentes, Pablo también y Bernabé contaron su testimonio de cómo el Señor les había abierto puertas en las diferentes ciudades de gentiles donde habían predicado el Evangelio. Entonces ahora separa, como dando una determinación, separa como pastor principal de la iglesia Santiago y dice en el versículo 19, por lo cual yo juzgo, ¿vieron? Entonces da como dando un veredicto, ¿no? Ese yo juzgo. De hecho, la palabra griega también puede traducirse como dar un veredicto, ¿no? Bueno, la conclusión es esta. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, no como con autoritarismo, no como un pastor autoritario, pero sí con determinación de decir, bueno, vamos a sentar bases doctrinales, vamos a poner una postura oficial de la iglesia sobre la doctrina de la gracia, ¿sí? Y va a ser esto, versículo 19. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Este tema ya lo vimos. No le exijan al pueblo gentil que se judaice, porque ninguno de los rituales de la ley salva. Solo Jesús, la fe en Cristo Jesús es lo único que salva. No los inquieten, y esa palabra inquietar también puede traducirse como estorbarlos, o poner tropiezo. No les pongan tropiezo, solo Cristo y nada más. Ahora, bueno, los gentiles entonces contentos porque vamos todavía, sobre todo los varones, no me tengo que circuncidar, ¿no? Entonces podríamos pensar que salieron vamos, somos libres de la ley, no tenemos por qué sujetarnos a ninguna de esas cosas, nos vamos a comer nuestro lechoncito y, ¿no? Contentos. Podemos hacer lo que queramos porque somos libres de las imposiciones de la ley. No, señor. Es cierto que son libres, pero básicamente lo que aquí Santiago les está diciendo, Jacobo les está diciendo es, no usen, lo mismo que Pablo les escribió a los Corintios, ¿se acuerdan? No usen, no conviertan su libertad en libertinaje. No es que el estar libres de la ley, no es porque estar libres de la ley ahora ustedes van a hacer lo que se les dé la gana. Ustedes tienen que vivir con sensibilidad espiritual. No hacer cualquier cosa solo porque tienen la libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque su iglesia está conformada por judíos y por gentiles. Entonces, si vos sabés que te vas a sentar a la mesa en un ágape o que van el quinto domingo del mes de la iglesia de Antioquía decía vamos a tener ágape, ponele, y se juntaban y los gentiles se traían un flor de chanchito así, que de paso había sido sacrificado en uno de los templos de los ídolos paganos, pero como ellos están libres, o sea, no lo habían sacrificado ellos, lo sacrificaron los paganos, pero luego se lo vendieron en la carnicería, ellos fueron y lo compraron y lo pusieron allí, imagínate los hermanos judíos. Bueno, gentiles, ustedes tienen la libertad de comerse ese chanchito, tienen la libertad de ir y comprarlo y comérselo, pero ¿no les parece que van a hacer de tropiezo a sus hermanos judíos? Tienen la libertad de hacerlo, pero ¿no les parece que es mejor ser sensibles espiritualmente para que los otros hermanos no tropiecen? ¿Entienden cuál es el punto? Entonces, dice el versículo, vuelvo a leer el 19. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles. A ver, judíos, no inquieten a los gentiles, no les pongan tropiezo a los gentiles que se convierten a Dios, no los obliguen a judaizarse. Pero sí, sino que se les escriba a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y sangre. Y a continuación se narra la escritura, bueno, y que se les escriba una carta y que se les advierta de estas cosas, ¿no?
Entonces a continuación escriben la carta y vuelven a repetir esto en el versículo 28 y dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga para más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos. Estoy en 29, ¿no? ¿Me siguen? Porque esto es la carta, esto es lo que dice la carta. En el 20 es la determinación de Jacobo y en el 29 es lo que ya la carta decía, la lectura de la carta. Que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. y vieron el final, pasadlo bien. Y es que este era el objetivo del mandarles que se guarden de estas cosas, que lo pasen bien, que no surjan conflictos por las diferencias culturales dentro de la congregación, ¿me entienden? Entonces, solamente les vamos a escribir esta carta a los gentiles, ¿no? Que se cuiden en estos aspectos que, miren, no son aspectos doctrinales. ¿Me siguen? No son aspectos doctrinales. No hacen a la salvación es por gracia, eso ya está determinado. Son aspectos de convivencia. Aspectos de convivencia dentro de una congregación mixta. Que actúen con sensibilidad y con empatía en estas cosas. Y pongámonos a pensar, hermano, que si muchas veces nos sentamos, y vos sabés que tenés familiares inconversos, tenés amigos inconversos, y muchas veces te sentás a la mesa con tu familia, y vos sabés que hay ciertos temas que para evitar conflictos no se tocan, ¿no es cierto? Por una cuestión de sensibilidad, por una cuestión de empatía, y de pronto no vas a hablar no sé, ponerle de política, si sabés que hay bandos bien marcados en posturas políticas y que puede llegar a explotar todo en el medio de una cena familiar, ¿no es cierto? O no sé, ¿qué otro tema sensible hay? ¿De fútbol? ¿Entendés? Si soy hincha de River, vos sabés que los de Boca están tristes, entonces no seas agresivo en tus posturas. ¿Entendés? Entonces, a ver, si podemos ser sensibles en ese tipo de cosas, si podemos ser espiritualmente sensibles, sentándonos a una mesa, ¿cuánto más deberíamos, hermanos, ser espiritualmente sensibles en las cosas que hacemos dentro de la iglesia? Para no lastimar a los hermanos, sobre todo a los débiles en la fe, que es lo que Pablo les escribe a los Corintios más adelante. ¿De qué cosas se tienen que abstener o qué les sugiere que se abstengan los? Entonces, judíos no quieran judaizar a los gentiles. Vamos, los gentiles libres. Pero ustedes, gentiles, tampoco se zarpen en su libertad. Porque saben que hay cosas que todavía son temas sensibles para los judíos. ¿Qué cosa? Primero, los sacrificados a los ídolos, dice en el versículo 29. Los sacrificados a los ídolos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mencioné un poco recién. En aquella época se presentaban los sacrificios de animales en los templos paganos, ¿no? Y una parte del sacrificio lo comían en el templo y otra parte de la carne la vendían también para sustento económico del templo. De tal manera que vos podías ir a una carnicería o a una persona que sabías que comía carne y bueno, era capaz una vaca, un chanchito, un cordero, lo que sea, que había sido sacrificado, qué sé yo, ponerle a la diosa Afrodita, en el templo de Afrodita, en el medio de toda esa prostitución sagrada, ¿no? O cualquiera de los otros templos paganos, de Apolo, de Júpiter, ¿se acuerdan que estaba en Listra el templo, en Listra el templo de Júpiter, ¿se acuerdan? Que decían que Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio. Bueno, y ya venían con un animal, con un toro para sacrificárselo, ¿se acuerdan? Bueno, de ese toro quizás se comían una parte y otra una media res y la otra.
y la llevaban y la vendían. Entonces la gente normalmente podía comer carne que provenía de un sacrificio pagano. Y para los gentiles era la normalidad de su vida, ¿me entienden? Solo es carne, solo es carne. De hecho, cuando Pablo les escribe a los corintios, que los corintios... ustedes acuérdense en el mapa que estábamos... ¿no? ¿Está el mapa? Estamos hablando de la iglesia de Antioquía que todavía está relativamente cerca en el territorio con los judíos, entonces todavía había mucha influencia de la cultura judía llegando hasta Antioquía, pero cuando Pablo les escribe a los corintios, les escribe a una iglesia que estaba del otro lado, ya más para el lado de Europa, al norte de Grecia, y una cultura mucho más gentil, con no tanta influencia judía, y les dice también respecto a la carne, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, les dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Sabemos que un ídolo, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, ¿sí? Entonces, no, que lo sacrificaron a los dioses. Mirá, el único Dios verdadero existente es Jehová. Los otros dioses son invenciones, no existen. Entonces, respecto a las viandas, ¿a qué le sacrificaron las viandas? A nada. ¿Querés comerte esa carne? Comete esa carne, porque Dios es uno y no hay más dioses que Jehová, ¿no es cierto? Entonces, pero después les dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, estoy en 8.8, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Entienden? Te podés comer esa carne con toda tu libertad, pero si sabés que le vas a hacer de tropiezo, si sobre todo sabés que hay un judío, que para un judío, y debería ser para el pueblo de Dios también, ¿no? Pero que para el judío la idolatría era abominación. Y era una abominación comerse una carne que había sido sacrificada a una estatua, no sé, a Moloch, a Júpiter o al Dios que se te venga en mente. Si comen con hermanos judíos, eviten usar este tipo de carne que saben que son abominables para ellos. No, pero ¿por qué? Si yo tengo mi libertad en Cristo de comerme un buen asadito del que compré en el templo de Júpiter. Pero sabés que le va a hacer de... Aprendamos a vivir con sensibilidad, para que mi libertad en Cristo no termine siendo de tropiezo para el débil. ¿Entienden? Entonces, estamos libres, no estamos sujetos nosotros como iglesia gentil, no estamos sujetos a la ley, pero ¿saben a qué sí estamos sujetos, hermanos? Al amor. Entonces, si yo amo a mi hermano y sé que algo le va a hacer de tropiezo, pues mejor lo evito. Pero tengo toda la libertad de hacerlo, pero porque amo a mi hermano y por amor yo decido no hacerlo para no causar tropiezo a ningún hermano amado. Y que ese tropiezo pueda llegar a resultar en conflictos dentro de la iglesia, ¿entienden? Por eso es que tenemos que aprender a vivir con sensibilidad espiritual. Que se guarden de los sacrificados de los ídolos, que se guarden de, y esto los voy a poner juntos, de sangre y de ahogado. ¿Saben por qué los voy a poner juntos? Porque otra cosa abominable para el judío era el consumo de la sangre. Y si ustedes se acuerdan, en la ley levítica, exigía que cuando vos sacrificabas a un animal, lo degollabas, derramabas toda la sangre, presentabas cierta cantidad en el altar, en los cuernos del altar y todo eso, pero derramabas la sangre por completo. Y una vez completamente desangrado el animal, lo llevaban, sacaban sus partes y ponían algunas partes en el altar, otras partes comían los levitas, otras, no sé, ¿se acuerdan? Pero el animal tenía que estar desangrado completamente y había una prohibición levítica, no sé, ¿está Levítico 17 en pantalla? No comer sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre,
yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y lo cortaré de entre su pueblo. Dios había dicho eso. Y los judíos estaban muy aferrados a este mandamiento. Entonces para ellos comer sangre era una abominación total. ¿Entendés? No le vengas con una morcillita porque te van a sacar con la morcillazo. ¿Y qué pasa con un animal que murió ahogado? Que se guarden de sangre y de ahogado era el mandamiento, ¿no? ¿Qué pasa con el animal que murió ahogado? Y no, todavía tiene la sangre adentro. No se desangró. Murió por ahorcamiento. ¿Y saben qué pasa? Que el gentil se lo comía así. Y se lo comía igual. Entonces ponele, bueno, está bien. La carne que compraste para compartir la mesa con tu hermano, no, ¿te aseguraste que no proviene del templo? No, no proviene del templo. Fue el corderito que se le murió ahogado ahí, y bueno, me lo vendió barato pues se le murió ahogado. Y venís y lo servís y chorrea, ¿sí, no? Y se lo servís al hermano judío en el plato. Ya sabemos lo que significa para el judío la sangre. La sangre representa la vida. Y además para el judío la sangre, bueno, y para nosotros también, ¿no? La sangre tiene un sentido expiatorio. No la sangre de las vacas. Hoy para nosotros la sangre de Cristo reemplazó todo sacrificio de animal. Pero para el judío del Antiguo Testamento, la sangre significaba vida y tenía un sentido expiatorio. Entonces era abominable el consumo para el judío. No iban a comer ni sangre ni un animal que había muerto con su sangre dentro, o sea, ahogado. Entonces, hermanos gentiles, guárdense de eso también. Por amor. Pero con lo que me gusta a mí el asado jugosito. No, guárdense para no ser de tropiezo a los hermanos judíos. Estaban acostumbrados a hacer eso los gentiles. Y acá Jacobo les sugiere, hermanos gentiles, no causen un conflicto innecesario con los judíos, haciendo uso de su libertad en Cristo. Más bien por amor a sus hermanos, absténganse. ¿Me siguen? Una cosa más. Y esta espero que no traiga confusión, pero dice absténganse de fornicación. ¿Qué quiere decir? ¿Que sí tenían derecho a fornicar y para no ser de tropiezo a los judíos mejor no fornicar? No es eso, porque entendemos por la palabra fornicación toda forma de inmoralidad sexual. ¿Me siguen? Hablando de sea adulterio, homosexualidad, prostitución, pornografía, etc. Toda forma de inmoralidad sexual. Y la prohibición en la palabra de Dios está clara tanto para judíos como para gentiles. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y para cada uno de nosotros. La prohibición es clara. Hay que abstenerse de fornicación. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué les dice guárdense de la fornicación? También por una cuestión cultural. Porque sobre todo los gentiles para ellos era común que se casara alguno con su hermanastra, que se casara con su primo, que se casaran con una tía. No sé si me entienden. Ellos practicaban eso y también la ley levítica lo prohibía. Si bien los patriarcas en una primera instancia lo practicaron, pero luego la ley levítica prohibió ese tipo de uniones. ¿Sí? Entonces aquí el Señor les dice, miren, si alguna unión entre ustedes prohibida por la ley levítica va a generar que la iglesia se divida, y porque el hermano, y sí, la familia tal de la iglesia, sí, ¿sabe que se casó con la hermanastra? Uy, qué problema, ¿no? No, hermanos gentiles, guárdense de esas cosas. Van a dividir la iglesia. Eviten estas cosas que pueden causar tensión, que pueden causar división, que pueden romper el compañerismo. Entonces absténganse de esas cosas, esas 3 cosas, bueno, 4 si quieren separar sangre y ahogado, pero de esas 4 cosas mencionadas, no porque sean requisitos para salvación. No es que si te comes una morcilla no puedes ser salvo. No es que si te comes una carne que vino del templo.
no es que no van a perder su salvación, ni eso hace a la salvación. Es porque a la luz de la gracia, la iglesia tenía que entender que el amor y la comunión, y esto es para nosotros, Iglesia Bautista de Monte Grande, el amor y la comunión exigen muchas veces renunciar a algunas prácticas para no ofender la conciencia de los hermanos débiles. ¿Amén? Pero yo quiero usar mi libertad en Cristo. Esa es la actitud que hay que evitar. Esa es la actitud que hay que evitar. Y eso es lo mismo que Pablo les dice a los corintios. Tenés todo el derecho. No estás bajo la ley. Hola, ahora sí. Entonces, ahí va la carta. Ya aparte, quédense tranquilos, no nos vamos a alargar, la mitad de la carta ya la explicamos. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda elegir entre ellos a varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, y aquí viene la carta, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. ¿Mm? Y vuelvo a insistir, el final de la carta es hoy. Los micrófonos y las impresoras huelen el miedo. Pasadlo bien. Esa es la idea. Que lo pasen bien entre ustedes. Para eso se les escribe. Esa es la idea. Que lo pasen bien, que no se estén peleando. Así que, hermanos, consideren lo que les digo, dice Santiago en su carta, ¿no? Entonces, como segundo punto, acuérdense que el número 1 es el largo y los próximos 2 son los cortos. Número 2, una iglesia firmada en la gracia. ¿Qué era lo primero? Aprende a vivir con sensibilidad espiritual. Número 2, una iglesia firmada en la gracia aprende a decidir con unidad y con claridad. A decidir con unidad y con claridad. Entonces, la prueba, es interesante, hermanos, que la prueba fortaleció a la iglesia y eso es, no tenemos que pedirle al Señor que nos libre de las pruebas, que nos libre de los tiempos difíciles, porque de hecho sabemos que van a venir y van a seguir viniendo una y otra vez. Más bien tenemos que entender esto que es el lema de nuestro año, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, y que con madurez podamos superar
los embates de Satanás, sean cuales sean, que vengan a la iglesia o a tu vida, aplicarlo también a tu vida personal, para que puedas salir fortalecido. Y es precisamente lo que pasó con la iglesia de Antioquía. Salió fortalecida, pero fue un golpe a la base de su doctrina. Fue un golpe a la doctrina de la gracia, pero la iglesia salió fortalecida. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones, estoy en el 22, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos. Entonces, insisto, es normal que los conflictos dentro de una iglesia suceden y cada tanto, lamentablemente, son cíclicos y hay tiempos donde tenemos paz y hay tiempos donde hay turbulencia y después volvemos a tener paz y nos afirmamos y después viene el diablo y ¡pum!, nos pega de nuevo. Pero esos golpes hay que esperarlos si es que estamos queriendo agradar y servir al Señor. Entonces, cuando los conflictos son bien abordados, el resultado es fortalecimiento y unidad. Fortalecimiento y unidad. Y el Evangelio es uno solo, ya lo sabemos, y no debe ser adulterado, y acá todos se pusieron de acuerdo, ancianos, apóstoles, hermanos de buen testimonio, todos estaban de acuerdo, el Evangelio es uno solo y no tiene que ser adulterado, los apóstoles lo definieron, la iglesia de Jerusalén lo definió, y nosotros, hermanos, tenemos que pararnos firmes en la defensa de ese Evangelio, ¿sí? Que este era el caso particular de lo que había sido el conflicto doctrinal. Pero al final, si ves ahí en el versículo 22, se ponen todos de acuerdo, todos, apóstoles, ancianos, Pablo, Silas, todos. y acá aparece Silas, personaje que va a ser muy importante a partir del capítulo que viene, que es el 16, que vamos a comenzar próximamente en el segundo viaje misionero de Pablo. Silas estaba en Jerusalén, ¿sí? Y la iglesia de Jerusalén decide enviar a Silas. Entonces, ¿qué pasa? Bien podrían haberse vuelto Pablo y Bernabé con la carta en mano de parte de los apóstoles para llevárselos a Antioquía, pero miren con qué sabiduría los apóstoles deciden, no, además vamos a mandar de aquí, de nuestra congregación, 2 representantes de buen testimonio, no porque Pablo y Bernabé no tengan un buen testimonio en sí mismos, de hecho, si ven, dice, nos ha parecido bien en el 25, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos, con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y ojo, no es que no se pueda confiar en Bernabé y en Pablo. De hecho, miren, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Tienen todas las credenciales, son hombres definitivamente confiables, Pablo y Bernabé, pero les queremos mandar 2 hombres más de buen testimonio de nuestra iglesia como representantes. Y de paso se aclara, ¿no? Estos sí son representantes oficiales. ¿Por qué? Porque habían habido algunos que fueron hablando por su propia cuenta, ¿no? Y lo aclara. Y lo aclara en el 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. O sea, esos que fueron sugiriendo que se tienen que circuncidar y guardar los rituales de la ley, a esos no los mandamos, esos no nos representan, esos no llevan palabra oficial de la iglesia de Jerusalén y no hablan más que en su propio nombre. Pero estos sí, este informe, esta carta, y para que sepan que estos sí son mensajeros oficiales y sí es determinación oficial de los apóstoles, mandamos a Silas y a Judas, que son 2 hermanos de muy buen testimonio, para que acompañen a Pablo y Bernabé y les lean la carta. Entonces, esa carta oficial que mandan, que acabamos de leer, ahí va. Dice en el versículo 23, dice, y escribir por conducto de ellos, dice, los apóstoles y los ancianos a los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Antioquía, Siria y Cilicia eran todas esas regiones que estaban entre medio de Jerusalén y Antioquía. ¿Se acuerdan? Entre medio de Jerusalén, camino de Jerusalén hacia Antioquía, todas esas regiones. En la medida que vayan subiendo, que vayan volviendo hacia Antioquía,
Vayan leyendo esta carta por todos lados. ¿Por qué? Porque son iglesias donde hay muchos, son iglesias de comunidades de gentiles y judíos aprendiendo a convivir. Léanla para toda la región, que sea una circular. ¿Mm? Hagan que esta carta se lea por todos lados. Sigo. Tres cosas, solo las menciono, tres cosas o sea que esta carta da un comunicado oficial con un triple propósito. Primero, la carta era para afirmar la doctrina correcta de la salvación por gracia, en nombre de los apóstoles y la iglesia de Jerusalén. ¿Me siguen? Bueno, segundo, era para también desautorizar a los falsos maestros. No tengan en cuenta lo que los judaizantes dijeron, no los mandamos, no vienen de nosotros, no es la postura oficial, no es lo que creemos. ¿Sí? Listo. Y en tercer lugar, para comunicar paz, para que la iglesia en Antioquía vuelva a recuperar esa estabilidad que ese embate doctrinal le provocó, ¿no? Estamos todos de acuerdo. El Espíritu Santo produjo unidad, tanto en los apóstoles como en los que vinieron, los de Jerusalén y los de... Estamos todos de acuerdo. Lo más importante es eso, que el Espíritu Santo daba apoyo y producía la unidad del corazón. Y aquí, en esta carta de vuelta, Santiago les escribe: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, más que estas cosas que son necesarias, que os abstengáis del sacrificado de los ídolos, de sangre de ahogado y fornicación. Las cuatro cosas, ¿no? La unidad, esa unidad y el acuerdo que produjeron el Espíritu Santo, ¿cuál fue el resultado? Trajeron, de nuevo, para que la iglesia de Antioquía se afirme nuevamente, después de un tiempo de desestabilización, trajeron gozo, la carta trajo gozo y trajo consuelo. Trajo tranquilidad. Listo. Esta es la postura doctrinal oficial. Esto es lo que creemos. Y sí, hay otros que van a predicar otra cosa y lo siento. Eso no es palabra de Dios, ¿no? Y aquí estamos firmes, parados en la fe, predicando el Evangelio de la gracia de Dios y nada más, ¿no? Entonces dice en el versículo 30, así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Y ustedes van a pensar, pero si Jerusalén está aquí, sigo señalando el mapa imaginario, ¿no? Ya lo conocen porque lo he mostrado varias veces, pero si Jerusalén estaba al sur y Antioquía estaba hacia el norte, vieron que dice así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Acuérdense que de Jerusalén siempre se desciende, vayas para donde vayas. Y reuniendo a la congregación, entregaron la carta a la iglesia de Antioquía y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Miren qué tranquilidad. Y la iglesia dijo: qué bueno, qué bueno. Qué difícil que fue este tiempo donde no sabíamos si nos teníamos que circuncidar o no, si teníamos que guardar la ley, si la morcilla o no. Si... Bueno, ponele que no sé si la morcilla, pero... Ahora ya sabemos con claridad qué hay que hacer. La doctrina puesta en claridad trae paz, trae gozo a la iglesia y estabilidad. Recuperan la estabilidad. Sigo leyendo. Y Judas y Silas, los dos enviados de la iglesia de Jerusalén, como ellos también eran profetas, acuérdense en el sentido de que proclamaban la palabra de Dios, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, no solamente estaban allí sustentando, dando testimonio de la veracidad de la carta de parte de los apóstoles, sino que también allí con predicación de la palabra animaban, ¿sí? Fortalecían los ánimos. Vamos, hermanos de Antioquía, sigan, miren que ustedes son una iglesia preciosa que el Señor levantó en este lugar y están haciendo obra misionera y mandaron al apóstol Pablo y sigan adelante, ¿no? Volviendo a animarlos a una iglesia que había sido golpeada. Qué bendición estos predicadores, ¿no? Con confirmación de la palabra de Dios consolaban los corazones. Y no hay mayor paz, hermanos, que la que siente un corazón que vive y obra conforme a las Escrituras. Esto es lo que trajo la paz a la iglesia de Antioquía. ¿Será que hay que hacerlo, que no hay que hacerlo? ¿Será que no? ¿Qué tenemos que decidir al respecto? ¿Qué dice la palabra? Y la palabra dice eso, punto. Punto. Eso trae paz. Pero a mí me parece que... Pero la palabra de Dios dice esto. Punto. ¿No?
Y la paz duradera, hermanos, no viene de evitar los problemas difíciles o los temas difíciles. La paz duradera viene de enfrentarlos con la Escritura abierta. Una iglesia sana comunica las decisiones con verdad, con amor y sobre todo con transparencia, sin nada que esconder. Se abre la Escritura y la Escritura es luz. La palabra de Dios, hermano, te habla, y esto va a ser como una pequeña introducción al último punto. La palabra de Dios te habla hablando de problemas que pueden llegar a surgir dentro de una congregación o embates del enemigo, de momentos de rebeldía de Moisés, ¿se acuerdan? Hombre paciente como ninguno. Y tuvo su momento donde golpeó la roca y el Señor lo castigó, ¿no? Hombre de Dios, ejemplar. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo su momento de debilidad con Betsabé. Bueno, Abraham decía mentiras, ¿se acuerdan? No, esta es mi hermana. ¿Sí? Bueno, sí, pero no. Y saben que la palabra de Dios deja todas esas cosas para que no idealicemos a los siervos de Dios. Para que entendamos que todo siervo de Dios, todo pastor, todo líder, toda persona, por más que sea siervo de Dios, sigue siendo un hombre sujeto a pasiones. ¿Me siguen? De Elías se decía en Santiago, precisamente Santiago escribió, Elías, hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, oraba con fe, ¿no? Y también se nos deja, bueno, está bien, hombres perfectos no hay, pero iglesia perfecta tiene que haber. Bueno, agárrate y léete todas las epístolas. Y te vas a dar cuenta que todas las iglesias tenían cosas que corregir. Cada una. No hay una sola epístola del Nuevo Testamento donde la iglesia haya sido tan perfecta que no se le corrigió nada. ¿No? Entonces, los hombres fallan. Los líderes, hombres de Dios, no son perfectos. Las iglesias no son perfectas. Y hermanos, si vos podés entender estas cosas y mantenerte fiel con la mirada puesta en Cristo, yo te puedo decir con alegría, te felicito, hermano. ¿Sabés qué? Estás madurando espiritualmente. Estás madurando espiritualmente. Y aquí al parecer Dios lo guía a Silas, a que viene desde Jerusalén junto con Judas a traer la carta, a acompañar a Pablo y a Bernabé. Llegan a Antioquía, se queda, confirma los corazones de los hermanos y Silas decide quedarse en Antioquía. Toma la decisión de quedarse ahí. Dice, versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, más a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Listo, vamos, solucionado el tema doctrinal, vamos a predicar el Evangelio, vamos a fortalecer la fe de los hermanos, vamos a seguir alcanzando a los perdidos para Cristo, predicando el Evangelio. Y Silas dijo, creo que el Señor me está guiando a quedarme acá. Yo creo que el Señor lo estaba guiando a quedarse ahí, porque algo iba a pasar. Y aquí viene el tercer y último punto. Una iglesia firmada en la gracia aprende a tener diferencias sin perder el enfoque. Esto es madurez pura. Madurez pura. Una iglesia firmada en la gracia aprende a tener diferencias sin perder el enfoque. Y yo sé por qué, y ahora nosotros podemos entender por qué Silas decidió quedarse. Porque algo inesperado iba a pasar. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, ¿no? Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí para que vean el corazón pastoral que tenía Pablo, no solo misionero, porque él había ido, le había predicado el Evangelio a los hermanos y bueno, listo, ya son salvos, total, se mueren, van al cielo, listo, ¿no? No, volvamos a visitarlos para asegurarnos que estén firmes. A propósito de eso, oren por mí que voy a estar viajando el fin de semana que viene
para estar con los hermanos, no el fin de semana que viene, el otro, de aquí a 2, para estar con los hermanos en Santiago, para estar predicando allá y dando una serie de lecciones bíblicas que enseguida les voy a contar un poco. También hay proyectos de ir en un grupo en Pascua, ¿sí? También con este objetivo. Ah, bueno, listo, ya tienen a Cristo, que se arreglen. No, necesitan esto, confirmar la fe. Y Pablo dice a Bernabé, che, volvamos a visitar a los hermanos, no sé cuánto tiempo, meses habían pasado, para ayudarlos a fortalecerse en la fe, ¿no? Bueno, importante el discipulado, ¿no? No es salvo y lo tiro al abandono y que se críe como salvaje. No, conoce a Cristo y es nuestro hermanito en la fe. Le doy la mano como hermano mayor y lo ayudo a caminar. Amén. Y surge lo que nadie esperaba. Y Bernabé quería que bueno, dale, vamos, dice Bernabé. Tenés razón, vamos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenían por sobrenombre Marcos. ¿Qué había pasado con Juan Marcos? Él había salido, ¿se acuerdan? En el primer viaje, arrancó el viaje con ellos. Viajó a Chipre, pasó por la isla de Chipre, estuvo en todo ese proceso con ellos, luego viajó hacia el norte, hacia las regiones de Asia, y dice la palabra de Dios que llegado un momento, cuando llegaron a Panfilia, por alguna razón Juan Marcos decidió volverse. No se nos explica por qué la palabra de Dios, pero hay algo que queda claro y es que Pablo no estuvo para nada de acuerdo con que Juan Marcos se vuelva. No le gustó. Sigo leyendo en el 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Voy a volver a leer el título del punto 3. Una iglesia firmada en la gracia aprende a tener diferencias sin perder el enfoque. Pablo y Bernabé, ¿qué tema? Disgustados entre ellos, ¿no? Es como que, ay, te da cosita en el corazón, ¿no? Porque el capítulo 15 había abordado un conflicto doctrinal. No, y bueno, si es doctrina nos unimos todos y defendemos el evangelio con uñas y dientes, ¿no? Pero acá no hay pecado, no hay doctrina, hay simplemente una postura personal de uno y del otro. Y entendible, si entendés la personalidad del uno y entendés la personalidad del otro. Porque Pablo era un hombre, definitivamente Pablo era un hombre guiado por Dios, era un apóstol, el Señor lo llamó para eso. Y el apóstol Pablo claramente se tomaba la obra misionera muy en serio, al punto de que ya lo vimos poniendo en riesgo la vida una y otra vez si era necesario por causa de la obra de Dios. Y yo creo que él no iba a permitir que la inmadurez de un Juan Marcos que se le chiflaba el moño y se volvía a mitad de camino pusiera en riesgo alguno de los viajes misioneros. No. Que se vuelva. La obra misionera no es para cobardes, ¿no? Y tiene razón. Y tiene razón. Entonces Bernabé está equivocado. ¿Quién era Bernabé? El hijo de consolación, el misericordioso, el que daba nuevas oportunidades. El que, podríamos, no sé, decir que sin un Bernabé no hubiera habido un Pablo. Porque cuando nadie le creía y nadie lo quería recibir, a Saulo recién convertido, Bernabé lo tomó, lo trajo y lo recomendó. Era misericordioso, por eso se llama Bernabé. Era un hijo de consolación. ¿Cómo no le vamos a dar? Todo hermano merece una nueva oportunidad. Sí, pecó, pero nos abandonó, es un cobarde, pero merece una segunda oportunidad. Y sabes que los dos tienen razón. Es que los dos tienen razón. Los dos tienen razón.
Son dos tremendos hombres de Dios. Ninguno de los dos está en pecado. Ninguno de los dos está con mala doctrina. Los dos tienen razones válidas. Y hubo tal desacuerdo, dice en el versículo 39, y es interesante porque la palabra griega ahí significa conflicto intenso, choque fuerte. Una agarrada tuvieron. Y no lograron ponerse de acuerdo de tal manera que cada uno tomó su rumbo. No dividieron la iglesia. No dividieron la iglesia. Pero cada uno, bueno, ¿querés llevar a Juan Marco? Llévalo, pero andá y haces tu viaje, yo hago el mío sin cobardes. Bueno, yo le voy a dar una segunda oportunidad para demostrarte que cómo Dios puede restaurar una vida y se lo llevó a Bernabé. ¿No? Y ahí cada uno se fue por su lado. Necesito hacer hincapié en esto, hermano. No se trata de pecado. Cuando se trata de pecado, nos unimos todos y vamos contra el pecado. Cuando se trata de doctrina, nos unimos todos y defendemos la doctrina. ¿Y acá? ¿De qué equipo nos hacemos? Ustedes saben que yo soy fan de Bernabé, pero acá no puedo poner en ninguno de los dos lados, la verdad. Y saben que estos dos tipos de personas son necesarios para la obra de Dios y para la edificación de la iglesia. Tengo un grupo de amigos con un surtido de estas características. Cuando nos juntamos somos muy diferentes cada uno. Los Pablos liderando con firmeza y confrontativos con el pecado, ¿verdad que son buenos para la obra de Dios? Amén. ¿Y los Bernabés compasivos y misericordiosos? Claro que son de bendición para la iglesia. ¿Y qué necesita la iglesia? Los dos. Y hermano, yo no sé cómo es, bueno, sí, algunos de ustedes los conozco a la mayoría, y Dios quiere usarte cualquiera sea tu personalidad. Porque toda personalidad sujeta al control del Espíritu Santo. Importante. Cualquier personalidad sujeta al control del Espíritu Santo puede edificar la iglesia. Dios usa todo tipo de personas que se dejan guiar. ¿Y saben cuál es la enseñanza de este párrafo, de este último punto? Y con esto termino. ¿Por qué dejó Dios registrada la discusión? Para que entendamos, hermanos, que Dios puede tomar este tipo de diferencias y glorificarse en medio de ellas. Y en este caso Dios produjo que de una situación tirante, ¿no? El Señor produjo, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Yo claramente veo el amor en los dos, tanto en Pablo como en Bernabé. Dos diferentes equipos misioneros hizo el Señor. ¿Saben por qué? Porque Bernabé agarró a Juan Marco y se fue a Chipre. Y Pablo agarró a Silas, que el Espíritu Santo le había guiado a quedarse ahí. Y dos equipos, ya no uno, dos equipos misioneros. Y la iglesia, y te aseguro, hermano, que la iglesia de Antioquía no quedó dividida. Solo eran dos diferencias de opinión. Dios nos dejó esto, hermanos, o Dios no, mejor dicho, Dios no permitió que esto se convierta en una división. Yo creo que lo convirtió en multiplicación y las cosas no quedaron mal. De hecho, cuando vos leías atentamente las epístolas de Pablo, ¿con quién era, digamos, el problema? ¿Con quién estaba enojado, entre comillas, Pablo? Podríamos decir, no con Bernabé, con Juan Marcos. Y miren lo que dice Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Pablo les escribe a los filipenses, a los colosenses, cuando llegue Juan Marcos, recíbanlo. Y escúchame, si lo está recomendando es porque lo está recomendando, recíbanlo. A Filemón 24.
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, mi colaborador, dice Pablo de él más adelante, ¿no? Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Tráemelo a Marcos. Ah, ¿pero qué? ¿No era que no lo querías? ¿No que no? Tráemelo que es útil. ¿No? Nunca Pablo habló mal de Marcos. Estaba en desacuerdo. Escucha, esto es precioso, hermano. Aprendamos a ser así de maduros. Estaba en desacuerdo, pero no habló mal de su consiervo. Esto es madurez, hermanos. Esto es ser maduro, porque no había ni problema de pecado, ni problema doctrinal. Dos asuntos por los cuales sí hay que batallar. Pero, ¿qué otro tipo de diferencia vamos a dejar que nos divida? Miren cómo Dios usó a Juan Marcos, un siervazo de Dios. Luego escribió el Evangelio de Marcos. Y a Pablo, hay 3 viajes misioneros más para estudiar de Pablo. Con todo lo que hizo en sus viajes y las epístolas. No podemos decir que Dios se glorificó, hizo lo que el diablo podría haber usado, tomando una diferencia y obrando con inmadurez, dividía la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Pero gobernado con el Espíritu Santo, Dios hizo multiplicación. Entonces el punto 3 es, volveme a poner el título por favor, una iglesia afirmada en la gracia aprende a tener diferencias sin perder el enfoque, porque no todo desacuerdo es carnal, hermanos. La madurez espiritual se muestra en cómo podemos tener diferencias, cómo diferimos. Pero a pesar de diferir, podemos seguir sirviendo y no abandonamos la misión. Someteos los unos, ¿y cómo seguimos? Someteos los unos a los otros. Agacho la cabeza. Sí, yo haría las cosas de otra manera, pero bueno. Agacho la cabeza y sigo, ¿no? Los conflictos muchas veces son, ¿me ayudan hermano con la música? Los conflictos muchas veces son inevitables, y aún entre creyentes. Y así como los judíos hermanos judíos no tienen que judaizar. Si ustedes quieren seguir guardándose, teniendo cuidado con la carne, con la sangre o lo que sea, no hay problema. ¿Saben qué? De hecho fue mandado por Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué vas a decir que algo que Dios mandó es malo? No. Bueno, hermanos judíos, síganlo haciendo, no hay ningún problema. Pero no obliguen a los gentiles. No les pongan tropiezo. ¿Viste que podemos hacer lo que queramos? No, hermanos gentiles. No es así tampoco. Ustedes por amor van a dejar de judaizar y ustedes por amor van a abstenerse de usar su libertad en Cristo por amor a sus hermanos judíos para no serles de tropiezo. Entonces, hermanos, yo creo que a veces nosotros como iglesia tenemos que sacrificar a veces va a tocar sacrificar algunas de nuestras libertades. Algunas de nuestras costumbres, tal vez, ¿con qué fin? Guardar la convivencia. Guardar la unidad. Nos va a tocar morir o nos va a tocar renunciar a algunas cosas con tal de que la convivencia y la unidad del cuerpo de Cristo se mantengan firmes. La pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Sí que vale la pena. Sí que vale la pena. ¿Vale la pena sacrificar mis libertades con tal de que la iglesia esté unida? Por supuesto que lo vale. Por supuesto que lo vale.
Las ofensas dentro de la familia de la fe, lamentablemente no deberían ser, pero son frecuentes, son normales, entre comillas, pero tendríamos que aprender a soportar las diferencias, hermanos. No a soportar pecado, no a soportar mala doctrina, pero sí a soportar algunas diferencias de pensamiento. Impulsados por el amor de Cristo y por el deseo de guardar la unidad de la iglesia, te pregunto, ¿estarías dispuesto a renunciar a tus libertades en Cristo para mantener la unión y el crecimiento de la iglesia? ¿Amén? ¿Amén? ¿Crees que lo vale? Y la gracia nos libera del legalismo, nos enseña a vivir juntos. La gracia es una forma de vida, más allá de que es nuestra doctrina fundamental. Pero nos libera del legalismo, nos enseña a vivir juntos, nos permite decidir con sabiduría y aun cuando diferimos en pensamiento nos mantiene enfocados en la misión. Entonces, una iglesia afirmada en la gracia no se rompe con el conflicto. Una iglesia afirmada en la gracia se ordena, se purifica y sigue avanzando. ¿Amén?